Hola, bienvenidos a Ashram. Yo soy Patti Castillo y me alegra profundamente que hoy estemos compartiendo este espacio. Quizá llegaste hasta aquí porque hay algo dentro de ti que lleva tiempo buscando un poco más de paz, un poco más de claridad o simplemente un descanso que no has logrado encontrar, aunque hayas intentado muchas cosas. Este no será un curso para aprender a pensar mejor, ni un lugar donde encontrarás respuestas rápidas o fórmulas para sentirte bien. Será una invitación a mirar hacia adentro con calma para descubrir una forma diferente de relacionarte contigo mismo y con la vida. No necesitas intentar comprenderlo todo desde el primer momento. Lo único que te propongo es permanecer presente y permitir que cada reflexión encuentre, si así tiene que ser, un lugar dentro de tu propia experiencia. Así que toma una respiración profunda, regálate estos minutos como un espacio solo para ti y comencemos este camino juntos. Porque no importa cuántas horas descanse el cuerpo, ni cuántos días duren las vacaciones, o cuántas responsabilidades logren quedar en pausa, algo permanece ahí, como un peso silencioso que acompaña el despertar y continúa presente incluso en aquellos momentos en los que aparentemente no existe ninguna razón para sentirse agotado. Con el tiempo, muchas personas llegan a aceptar ese estado como una consecuencia inevitable de la vida adulta. Se convencen de que vivir significa cargar con el trabajo, con las responsabilidades, con las expectativas, con la familia, con las preocupaciones económicas, con las decisiones que aún no encuentran respuesta y con los recuerdos que todavía parecen reclamar un lugar dentro del presente. Poco a poco, el cansancio deja de verse como una señal y comienza a formar parte de la identidad. Se aprende a decir estoy cansado o estoy cansada con la misma naturalidad con la que se dice el propio nombre, como si el agotamiento fuera una característica permanente del ser humano y no una experiencia que merece ser comprendida. Vivimos en una cultura que ha aprendido a admirar la resistencia mucho más que la presencia. Desde muy temprano se nos enseña a seguir adelante, a cumplir, a esforzarnos un poquito más, a mantenernos ocupados, a responder antes de detenernos a escuchar lo que sucede en nuestro interior. Descansar suele entenderse como una pausa necesaria para volver a producir, no como un espacio donde la conciencia puede regresar a sí misma. Incluso los momentos destinados al ocio terminan llenándose de estímulos, de pantallas, conversaciones, información y nuevas tareas. El movimiento nunca parece detenerse por completo. No resulta extraño entonces que asociemos el agotamiento con la cantidad de cosas que hacemos. La explicación parece evidente, ¿no? Si trabajamos demasiado, nos cansamos. Si cuidamos de otras personas, pues nos cansamos. Si atravesamos dificultades, nos volvemos a cansar. Y por supuesto, existe una parte de verdad en ello, obviamente. El cuerpo posee límites naturales y necesita descanso para recuperarse. Negarlo sería ignorar la sabiduría con la que la vida también se expresa a través de él. Sin embargo, basta observar con un poco más de atención para descubrir que esa explicación no siempre alcanza. Hay personas cuya jornada está llena de responsabilidades y aún así conservan una serenidad que parece inalterable. Al terminar el día experimentan el cansancio natural, obvio, de quien ha utilizado su energía para vivir plenamente lo que el momento requería. Del mismo modo, existen personas cuya vida, vista desde fuera, parece tranquila. No enfrentan grandes dificultades, disponen de tiempo para descansar e incluso cuentan con todo aquello que durante años creyeron necesitar para sentirse en paz.
y sin embargo viven agotadas. Si las circunstancias fueran la única causa del cansancio, ambos casos resultarían difíciles de explicar. Tal vez la vida esté intentando señalar algo que normalmente pasamos por alto. La naturaleza ofrece una pista silenciosa. Después de una tormenta, el bosque no continúa resistiendo un viento que ya dejó de soplar. El río tampoco sigue empujando el agua que ya pasó. El cielo no conserva las nubes del día anterior por miedo a que algún día vuelvan a hacer falta. Todo en la naturaleza participa de un movimiento donde cada experiencia aparece, cumple su función y después deja espacio para la siguiente. No existe esfuerzo en sostener aquello que ya terminó porque la vida misma parece confiar profundamente en el siguiente instante. El ser humano, en cambio, posee una capacidad extraordinaria que ha permitido construir civilizaciones enteras, crear obras de arte, desarrollar la ciencia y transmitir conocimiento de generación en generación. Esa capacidad, ¿qué creen? Que es el pensamiento. Gracias a él, imaginamos, aprendemos, recordamos y damos significado a nuestra experiencia. El pensamiento no es un error de la naturaleza, para nada, es uno de sus regalos más extraordinarios. Y sin embargo, como ocurre con toda herramienta poderosa, también puede llegar a ocupar un lugar para el que nunca fue creado. Quizá el agotamiento más profundo nazca únicamente de todo lo que hacemos durante el día. Quizá una parte importante de nuestro desgaste comience mucho después de que los acontecimientos hayan terminado. Tal vez no sea el trabajo el que continúa pesando sobre nosotros al llegar la noche, sino la conversación que seguimos manteniendo con él. Tal vez no sea la discusión la que permanece viva, sino las innumerables veces que volvemos a reproducirla en silencio en nuestra mente. Tal vez no sea la responsabilidad la que consume nuestra energía, sino el interminable diálogo interior que construimos alrededor de ella. Y si esto fuera cierto, entonces surgiría una pregunta que pocas veces nos detenemos a formular. ¿Qué parte de nuestro cansancio pertenece realmente a la vida y qué parte pertenece a la manera en que aprendimos a pensar sobre ella? Durante mucho tiempo, damos por hecho que vivir y pensar sobre lo que vivimos forman parte de un mismo proceso. Ocurren con tanta rapidez que parecen inseparables. Una situación aparece frente a nosotros y casi en el mismo instante la mente comienza a nombrarla, a interpretarla, a compararla con experiencias anteriores, a anticipar sus consecuencias y decidir si aquello representa una oportunidad o una amenaza. Todo sucede en cuestión de segundos. La transición es tan inmediata que rara vez llegamos a percibir el espacio que existe entre la experiencia y el pensamiento que surge acerca de ella. Sin embargo, ese espacio existe. Es un espacio silencioso, casi imperceptible, y precisamente por su sutileza suele pasar desapercibido. No puede encontrarse mediante un esfuerzo intelectual ni aparece como el resultado de un razonamiento más elaborado. Para nada, no. Se revela únicamente cuando la atención comienza a descansar con mayor profundidad en el instante presente y descubre que antes de cada pensamiento siempre hubo una experiencia viva, directa e inmediata. La vida ocurre primero, solo después aparece la interpretación. Podría parecer una diferencia pequeña, casi insignificante, pero en realidad transforma por completo la manera en que habitamos nuestra existencia. Cuando la experiencia se vive de forma directa, todo posee una cualidad extraordinariamente simple. La lluvia moja la piel, el viento acaricia el rostro, una voz llega a los oídos, una emoción atraviesa nuestro cuerpo. Una persona sonríe, otra se marcha. Cada instante se despliega con la naturalidad con la que una ola aparece sobre la superficie del océano antes de regresar nuevamente a él. Nada necesita ser retenido para existir.
Nada necesita permanecer más del tiempo del que la propia vida le concede. La existencia parece confiar plenamente en su capacidad para renovarse. Cada amanecer entrega su luz sin intentar conservar la del día anterior. Cada estación transforma el paisaje sin lamentar la que termina. Las hojas que caen durante el otoño no representan un fracaso para el árbol. Son simplemente la expresión de un ciclo que sabe cuándo abrirse y cuándo concluir. La naturaleza no parece vivir aferrándose a lo que ya ocurrió porque permanece profundamente arraigada al movimiento mismo de la vida. Para nada. Y el ser humano también forma parte de este movimiento. Nuestro cuerpo lo recuerda constantemente. La respiración nunca intenta conservar el aire que acaba de salir. El corazón no se aferra al latido anterior. Cada célula nace, cumple su función y desaparece para dar lugar a otra. Todo en nosotros participa de un flujo continuo donde la renovación constituye una de las expresiones más profundas de la inteligencia de la vida. Y sin embargo, existe una dimensión de nuestra experiencia que parece resistirse a ese movimiento. Mientras la vida continúa avanzando, nuestro pensamiento intenta detenerla. No lo hace porque exista algo equivocado en él, para nada. Su función consiste precisamente en comprender, aprender y construir significado. Gracias a esa capacidad podemos recordar el camino de regreso a casa, reconocer el rostro de quienes amamos, aprender un nuevo idioma o transmitir aquello que hemos descubierto. El pensamiento es una herramienta maravillosa mientras permanece al servicio de la conciencia. La dificultad comienza cuando deja de acompañar la experiencia y empieza a reemplazarla. Entonces ya no vivimos únicamente aquello que sucede frente a nosotros. Vivimos, sobre todo, aquello que ocurre dentro de nosotros acerca de lo que sucede. Una conversación termina, pero continúa desarrollándose durante horas en la imaginación. Volvemos una y otra vez a las mismas palabras, imaginamos respuestas diferentes, tratamos de descubrir intenciones ocultas y construimos escenarios que jamás podremos comprobar. Un error deja de ser un instante concreto y comienza a convertirse en una historia sobre quienes creemos ser. Una preocupación deja de ocupar unos minutos para extenderse durante días, alimentándose de posibilidades que todavía no existen. Incluso una alegría puede desaparecer rápidamente porque la mente ya se encuentra ocupada imaginando el momento en el que terminará. La experiencia original ha concluido. Lo que permanece es la actividad constante de nuestro pensamiento intentando prolongarla. Es como contemplar el reflejo de la luna sobre un lago. Mientras el agua permanece tranquila, la imagen aparece con claridad y desaparece naturalmente cuando la luna continúa su recorrido. Pero si comenzamos a agitar el agua intentando conservar ese reflejo por más tiempo, terminaríamos perdiendo precisamente aquello que deseábamos retener. Cuando mayor era el esfuerzo, más imposible resultaría contemplar la belleza que ya estaba presente. Algo parecido sucede en nuestra vida interior. Cuanto más tratamos de conservar una experiencia mediante el pensamiento, más nos alejamos de la experiencia misma. Sin advertirlo, comenzamos a habitar una realidad construida principalmente por recuerdos, interpretaciones, expectativas y explicaciones. Poco a poco dejamos de encontrarnos con la vida tal como se presenta y empezamos a encontrarnos con la versión que nuestra mente elabora acerca de ella. Y ese cambio, casi invisible, transforma mucho más que nuestra manera de comprender el mundo. También modifica la forma en que utilizamos nuestra energía, porque cada pensamiento que sostenemos reclama una parte de nuestra atención y con ella una parte de esa fuerza silenciosa con la que experimentamos la vida. Es ahí donde comienza a revelarse otra dimensión de este cansancio, una que pocas veces aprendemos a reconocer y que permanece actuando incluso cuando aparentemente todo está en calma. La atención es una de las formas más sutiles en las que la vida se expresa. No podemos verla ni tocarla, pero basta observar un solo día de nuestra existencia para descubrir que allí, donde permanece nuestra atención, también permanece nuestra energía.
Todo aquello a lo que concedemos espacio dentro de nosotros recibe una parte de esa fuerza invisible que sostiene nuestra experiencia. Así ocurre cuando contemplamos un paisaje que nos conmueve, cuando escuchamos profundamente a alguien que amamos o cuando nos entregamos por completo a una actividad que despierta nuestra creatividad. En esos momentos sentimos que estamos vivos porque nuestra energía se encuentra unificada. No está dividida entre innumerables direcciones, habita plenamente el instante. El problema no aparece porque pensemos, claro que no, aparece cuando el pensamiento deja de ser una respuesta consciente a la vida y se convierte en un movimiento automático que nunca parece detenerse. Existe una diferencia enorme entre utilizar el pensamiento y ser utilizado por él. En el primer caso, la mente aparece cuando resulta necesaria y una vez cumplida su función, vuelve naturalmente al silencio, del mismo modo que una herramienta regresa a su lugar después de haber sido utilizada. En el segundo, la actividad mental continúa funcionando incluso cuando ya no existe nada que resolver. Un pensamiento conduce al siguiente y el siguiente despierta un recuerdo, el recuerdo alimenta una preocupación y la preocupación genera una nueva interpretación y sin apenas advertirlo, se forma una corriente continua que parece alimentarse de sí misma. No necesita grandes acontecimientos para mantenerse viva. Un comentario escuchado al pasar puede ocupar la mente durante horas. Una posibilidad remota puede convertirse en una fuente constante de inquietud. Un error ocurrido hace muchos años puede seguir despertando las mismas emociones como si acabara de suceder. Incluso cuando el entorno permanece en silencio, la actividad interior continúa produciendo escenarios, conversaciones, respuestas, explicaciones y futuros que jamás llegan a materializarse. Mientras tanto, algo dentro de nosotros permanece trabajando sin descanso. Imaginemos por un momento una casa, donde todas las luces permanecen encendidas día y noche. Al principio apenas parece importante. Una habitación más no hace una diferencia. Después otra, luego una más, luego otra. Ninguna consume demasiada energía por sí sola, pero llega un momento en que toda la casa permanece iluminada incluso cuando nadie habita esos espacios. La electricidad continúa fluyendo hasta habitaciones vacías simplemente porque nadie recordó apagar la luz. Algo semejante sucede con la mente. Cada preocupación sostenida innecesariamente, cada conversación que seguimos repitiendo en silencio, cada posibilidad que tratamos de controlar antes de que exista, cada recuerdo al que regresamos una y otra y otra y otra vez, mantiene encendida una parte de nuestra atención. Y la atención, como toda forma de energía, permanece alimentando aquello sobre lo que descansa. Por eso hay días en los que despertamos sintiéndonos cansados, incluso antes de comenzar nuestras actividades. El cuerpo apenas inicia el día y sin embargo la energía ya parece escasa o no hay. No porque haya ocurrido un gran esfuerzo físico, sino porque durante horas, días o incluso años, una parte importante de nuestra vitalidad ha permanecido sosteniendo un movimiento interior que nunca encuentra descanso. Muchas personas creen que pensar constantemente demuestra responsabilidad, inteligencia o compromiso con la vida. Confunden la preocupación con el cuidado y la atención con el interés. Sin darse cuenta terminan creyendo que relajarse equivale a descuidar aquello que aman, cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Una mente agotada rara vez observa con claridad. Cuando toda la energía permanece dispersa entre cientos de pensamientos simultáneos, la percepción comienza a perder profundidad. Dejamos de escuchar plenamente a quien tenemos enfrente porque otra conversación continúa desarrollándose dentro de nosotros. Dejamos de contemplar el paisaje porque la atención permanece ocupada resolviendo un problema imaginario. Incluso dejamos de sentir nuestro propio cuerpo porque la actividad mental ocupa casi todo el espacio disponible. Es como intentar contemplar el fondo de un lago mientras alguien remueve constantemente el agua. No importa qué tan transparente sea el agua por naturaleza, el movimiento continuo e incesante
impide ver con claridad lo que siempre estuvo allí. Quizá por eso la paz no produce cansancio. Lo produce el esfuerzo constante por sostener aquello que ya no necesita ser sostenido. La presencia nunca exige energía para mantenerse. Es nuestra condición más natural. Lo que verdaderamente consume la fuerza vital es la resistencia permanente al fluir de la experiencia, el intento continuo de controlar lo incontrolable, de anticipar lo desconocido o de revivir una y otra vez aquello que ya pertenece al pasado. Con el paso del tiempo, esta forma de vivir deja de sentirse excepcional y comienza a parecer normal. El ruido interior acompaña cada momento del día hasta convertirse en el paisaje habitual de la conciencia. Por eso resulta tan difícil reconocer sus efectos. Lo extraordinario termina pareciendo cotidiano. El desgaste deja de llamar la atención porque siempre ha estado ahí. Sin embargo, la vida posee una inmensa sabiduría. Antes de que el cuerpo enferme, antes de que las emociones se desborden o las relaciones comiencen a resentirse, suele aparecer una señal mucho más silenciosa. Una sensación difícil de describir, como si algo dentro de nosotros hubiera perdido frescura. No siempre duele, no siempre asusta, simplemente se siente como una disminución lenta de la vitalidad, una especie de niebla interior que vuelve más pesado aquello que antes resultaba ligero. Es un cansancio que pocas veces encuentra explicación porque no nace de un esfuerzo visible. Surge de una forma de vivir tan habitual que hemos dejado de cuestionarla. Y es precisamente ahí donde comienza a manifestarse una de las expresiones más profundas y menos comprendidas del agotamiento humano. Esa fatiga silenciosa que nadie puede ver desde afuera, pero que transforma profundamente la manera en que habitamos nuestra propia vida. Tal vez una de las razones por las que resulta tan difícil reconocer este tipo de agotamiento es que rara vez se manifiesta de la forma en la que esperamos. Cuando pensamos en el cansancio, imaginamos un cuerpo que necesita dormir, unos músculos que reclaman descanso o un día demasiado largo que finalmente llega a su fin. Sin embargo, existe otra forma de fatiga mucho más silenciosa. No siempre aparece acompañada de un esfuerzo físico y precisamente por eso suele confundirse con el paso del tiempo, con la edad o incluso con la personalidad. Muchas personas llegan a creer que simplemente dejaron de ser como antes. Recuerdan una época en la que podían ilusionarse con facilidad, en la que una caminata bastaba para sentirse vivos, o una conversación despertaba una curiosidad profunda por descubrir a la otra persona. Poco a poco, esa vitalidad parece haberse ido apagando sin que exista un momento preciso en el que todo cambió. No ocurrió una gran tragedia, no hubo necesariamente una pérdida irreparable. Simplemente la vida comenzó a sentirse más pesada. Es un cambio tan gradual que apenas se percibe. Del mismo modo que nadie observa el crecimiento de un árbol mientras sucede, tampoco solemos advertir cómo se instala esta fatiga interior. Un día parece igual al anterior, las responsabilidades continúan, los proyectos avanzan. Las personas que amamos siguen cerca. Desde fuera casi nada parece haber cambiado. Y sin embargo, algo muy sutil comienza a transformarse en nuestra manera de estar presentes. Las pequeñas cosas dejan de conmovernos. La belleza continúa existiendo, pero ya no la vemos con la misma claridad. El silencio deja de ser un refugio para convertirse en una incomodidad. Los momentos libres generan inquietud porque inmediatamente aparece la necesidad de llenarlos con alguna actividad, con alguna conversación, con alguna pantalla o con cualquier estímulo que impida encontrarnos con el movimiento constante de nuestro mundo interior. Sin darnos cuenta, dejamos de descansar, incluso cuando aparentemente estamos descansando. El cuerpo parece inmóvil, pero la actividad interna continúa recorriendo los mismos caminos de siempre. La mente organiza el día siguiente, revive el anterior, imagina conversaciones, responde preguntas que nadie ha formulado, intenta resolver situaciones que quizá nunca ocurran.
El organismo se detiene, sí, pero la conciencia permanece ocupada sosteniendo una actividad que no conoce el reposo, que no conoce el descanso. Con el tiempo, esa manera de vivir comienza a parecer normal. Una prisa difícil de explicar, una sensación permanente de que siempre falta algo por resolver antes de permitirnos descansar. Y como todos parecen vivir de la misma manera, pues dejamos de cuestionarlo. El agotamiento se vuelve colectivo, la prisa se convierte en una virtud, la ocupación constante empieza a confundirse con una vida llena de propósito, pero la vida jamás ha tenido prisa. El amanecer no acelera su llegada por miedo a quedarse atrás, las estaciones no intentan adelantarse unas a otras, una semilla no rompe la tierra antes de tiempo para demostrar que está creciendo. Todo cuanto pertenece a la naturaleza madura siguiendo un ritmo que no necesita ser impuesto desde fuera. Existe una inteligencia profunda que sabe cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo simplemente permanecer. Quizá por eso el alma también posee su propio ritmo. No puede florecer cuando toda la energía permanece dirigida hacia el exterior. Necesita espacios de quietud, donde la conciencia vuelva lentamente a reconocerse. Necesita momentos en los que la atención deje de perseguir el siguiente pensamiento para recordar que existe una presencia mucho más amplia que siempre ha permanecido ahí, observando en silencio. Cuando ese regreso no ocurre durante demasiado tiempo, aparece esta fatiga invisible. No porque la esencia se haya debilitado, no, nuestra verdadera naturaleza no puede desgastarse. La presencia permanece intacta, igual que el cielo permanece inmenso cuando las nubes cubren completamente la superficie. Lo que se agota es el esfuerzo constante de vivir alejados de esa presencia, identificándonos una y otra vez con cada pensamiento, cada emoción y cada historia que atraviesa nuestra experiencia. Es como intentar sostener durante años un peso que nunca fue necesario cargar. Llega un momento en que los músculos dejan de notar el esfuerzo porque se han acostumbrado a él. Ya no duele de la misma manera, simplemente limita el movimiento. Algo semejante sucede con la conciencia. Nos hemos habituado tanto al ruido interior que olvidamos cómo se sentía caminar con ligereza. Confundimos la tensión con la normalidad y el agotamiento con la vida misma. Y sin embargo, basta un solo instante de verdadero silencio para que algo comience a recordar. No se trata de un recuerdo intelectual. Es una memoria mucho más antigua que las palabras. Una sensación de hogar, de aparecer sin explicación, como si durante unos segundos la conciencia reconociera un lugar que nunca había dejado realmente de existir. En esos momentos comprendemos que la paz no necesita ser fabricada, porque siempre estuvo presente bajo el movimiento incesante del pensamiento, esperando pacientemente a que la atención dejara de perseguir el ruido para volver a encontrarla. Tal vez la fatiga más profunda no sea el resultado de todo lo que hemos vivido. Tal vez sea la consecuencia de haber permanecido demasiado tiempo lejos de ese espacio interior donde la vida se renueva por sí misma. Y si esto es cierto, entonces también comienza a revelarse una posibilidad profundamente esperanzadora. Quizá el verdadero descanso no dependa únicamente de hacer menos, de dormir más o de escapar temporalmente de nuestras responsabilidades. Tal vez exista otra forma de descanso, una mucho más profunda, que aparece cuando dejamos de buscar incansablemente fuera aquello que solo puede descubrirse en el silencio de nuestra propia conciencia. Porque es precisamente en este silencio donde comienza el viaje que da sentido a toda esta plática. Allí, donde el ruido deja de ocupar el centro de nuestra conciencia, empezamos a vislumbrar que quizá nunca fuimos el movimiento incesante de nuestros pensamientos, sino el espacio inmenso y sereno desde el cual siempre han sido observados. Ese descubrimiento tan sencillo como transformador será el hilo que nos acompaña a partir de ahora, mientras nos adentramos poco a poco en la conversación interminable de la mente. Si quieres seguir profundizando en este proceso de autoconocimiento, presencia y transformación interior,
Te invito a acompañarnos en Ashram. Hemos creado este espacio para caminar juntos, con clases, prácticas y herramientas que te ayudarán a regresar una y otra vez a ese lugar de calma que siempre ha estado dentro de ti. Gracias por estar aquí. Sigue respirando, sigue observando y sobre todo, sigue regresando a ti. Hasta nuestro próximo encuentro.